Si ustedes vieron la agenda económica PM del viernes, se acordarán que le mostramos las proyecciones para el IMASEC de diciembre, que estaban en 4,5% las más altas. Ya eran optimistas ese día. Por lo tanto, nadie sospechó lo que publicó el Banco Central temprano este lunes a las 8:30 de la mañana. IMASEC de 6,6% en diciembre, lo que también elevó en aproximadamente 2 o hasta 3 décimas el resultado final de 2024. Chile creciendo 2,5%. Razón más que suficiente para que esté con nosotros el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para que analice las cifras. Mario, gracias por estar en la Agenda Económica. Muchas gracias por invitarme una vez más. A ver, ¿cuánto le sorprendió este 6,6%? Porque si me dice que está en los cálculos de ustedes, le diré que es poco creíble. No, o sea, la cifra, por supuesto, sobrepasó todas las expectativas. Nosotros esperábamos una cifra alta para el mes de diciembre, sobre todo en la comparación en 12 meses, porque diciembre del año pasado fue bastante bajo. 0,7 de caída. Claro, exactamente. Entonces esperábamos una cifra alta en comparación con eso. Pero claro, no de estas magnitudes. Y además con eso, ¿cierto? Cerrando un año que recordemos que hubo un momento en que se habló de crecimiento cero, sí, cuando tuvimos ese dato malo en septiembre, y sin embargo, bueno, estamos cerrando con 2,5, que es por ahora, porque todavía tenemos que esperar las cuentas nacionales, pero que es justamente, exactamente el dato que nosotros proyectamos cuando se preparó el presupuesto del 2024 a fines del 2023. Vamos a hablar del año en su conjunto en un momento más, porque creo que es importante desentrañar qué fue lo que sucedió en diciembre. Tenemos una gráfica que hemos preparado con los últimos IMASEC. Esto es el IMASEC anual, mes con el mismo mes del año anterior. Y ahí vamos a ver lo que usted mencionaba. Vamos a analizar las últimas 4 barras. El dato más bajito es septiembre, que fue 0%. Pero después las cuentas nacionales se corrigió a 0,3. Octubre y noviembre prácticamente lo mismo, 2,3 y 2,1. Pero aquí se nos fue la sorpresa arriba, 6,6%, el mayor IMASEC desde enero de 2022, que fue 7,3%. Mario, ¿esto nos puede dar un indicador de que la tendencia de crecimiento va a ser mejor, o así como otras veces se analiza que no hay que hacer conclusiones demasiado apresuradas con un dato cuando es negativo, usted cree que tampoco hay que hacerlo cuando es tan positivo y tan inesperado como este? Sí, bueno, primero para evaluar lo positivo que es, esta es la comparación que hace usted, pero claro, el periodo ese de fines del 2021 fue un periodo anormalmente alto, ¿cierto? Porque se juntó los IFE universales con los retiros de fondos de pensión. Entonces, el momento en que el consumo estaba volando en la economía y por supuesto infló muchas cifras, entre ellas las mismas de crecimiento. Pero si uno exceptúa el periodo de la pandemia, va a encontrar una cifra parecida recién por ahí por el 2018, y antes del 2018 tiene que irse hasta el 2013 para encontrar un número tan alto como este. Así que, por supuesto, en la comparación es un número bien alto para lo que ha sido la última década, por lo menos, ¿no? Sigamos analizando diciembre y esta vez con otra gráfica que preparamos, ministro, y también a las personas en su casa. Este es el desglose del IMASEC de diciembre. No, esta es otra gráfica que vamos a pedir después. Quiero pedirles la gráfica del desglose de diciembre. ¿Qué significa el desglose? Que es, ahí está, del 6,6% del IMASEC, podemos ver que la minería en los números azules es cuánto es de ese 6,6. Ahí sale 1,6%. Pero en los números de la izquierda, entre paréntesis, está cuánto creció la minería como sector. 15%. Algunos analistas decían que es el mayor registro histórico que hay de minería, pero también comercio, 10,6%. De hecho, en el resto de los bienes están las manufacturas, que según el INE crecieron casi 9% durante diciembre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó exactamente en este mes, ministro? Claro, bueno, para entender este gráfico hay que pensar que de las barras azules, ¿cierto? Corresponde a las incidencias sobre la cifra mensual. Entonces, de resto de bienes para abajo, todo eso sumado equivale al 6,6% que está arriba. Y al lado está la variación de cada uno de esos sectores en 12 meses. Entonces, bueno, de partida en el caso de minería, lo que ocurrió es que, sobre todo durante todo el segundo semestre, tuvimos una recuperación de la
producción de Codelco, que tuvo un par de meses malos antes por el accidente este que hubo en Radomiro Tomic, que mantuvo cerradas las operaciones en esa mina durante casi más de un mes. Y hemos tenido un crecimiento muy importante en la producción en Escondida, que también se concentra en la segunda mitad del año. Por eso tenemos una cifra tan alta en diciembre. Y luego respecto de los demás sectores... Vamos a mostrar nuevamente la gráfica para que complementarla con el análisis. Tanto en resto de bienes como en comercio e industria, incide también el boom de las cerezas que hemos tenido con exportaciones récord a fines del año pasado, que todavía se van a extender a enero probablemente de este año. Y un boom, a pesar de que están muchos reclamos por los precios de las cerezas, que fueron bastante más malos de lo que se proyectaban. Claro, pero en términos de producción, la producción fue muy masiva. Volumen. Y hubo un aumento, claro, volumen, y hubo un aumento muy importante del volumen de exportaciones. Entonces eso también incide sobre la cifra del mes. Ahora, también se ha hablado de los días trabajados, los días hábiles. 2 días hábiles más. Claro. Así que, bueno, si uno quiere tener un dato que sea como más normalizado, por así decirlo, podemos tomar la cifra del trimestre desestacionalizado y comparado en 12 meses para atrás, porque ahí se limpia todo el tema de días trabajados, etcétera, y todavía tenemos un crecimiento de 3% en el trimestre. Entonces eso indica que en esta última parte del 2024 la economía chilena estuvo instalada en un ritmo de crecimiento de ese orden de magnitud. Usted señala es decir, el índice... más que el 2%, que es cierto que tanto hemos discutido. Sí. Así que ese es un poco el vuelo con el que empezamos el 2025. Esto nos coloca en un buen punto de partida para el nuevo año. Parte de los factores que se manifestaron en diciembre probablemente también se van a volver a dar en enero. Y luego vamos a tener, ¿cierto?, la volatilidad que es habitual en el dato mensual, pero todo esto creo que nos deja con bastante buenas perspectivas para tener un crecimiento durante el 2025 igual o superior del 2024, salvo que, ¿cierto?, se manifiesten riesgos como los que hoy día preocupan en la economía mundial a propósito de los conflictos comerciales, por ejemplo. Usted menciona el índice desestacionalizado. Nosotros hemos explicado acá muchas veces en el programa que por ejemplo, el IMASEC desestacionalizado es un mes con el mes inmediatamente anterior, no con el mismo mes del año anterior. Ese es el anual. Y también hemos preparado una gráfica con este indicador desestacionalizado. Muchos se lo consideran una mejor medición que el IMASEC anual, ya que muestra la fotografía exacta. Y es un poco lo que usted mencionaba, Mario. Nos vamos a centrar en los últimos números que están a la derecha. ¿Por qué? En septiembre, el mes que estábamos hablando recién, caída fuerte de 0,8 respecto a agosto, pero en octubre ya subió 0,4 respecto a septiembre, noviembre 0,3 respecto a octubre, y aquí nuevamente un muy buen indicador. 0,9% de crecimiento de diciembre, no respecto a un año atrás, sino que respecto a noviembre. Eso es algo que obviamente da las perspectivas para que haya mejores números, como usted mencionaba, sobre todo a principios de año. Claro, esto da una idea de la velocidad que lleva la economía. Exacto. Porque cuando uno compara con 12 meses antes, depende mucho de qué es lo que pasó 12 meses antes. Y puede ocurrir que, no sé, porque la minería tuvo un mal mes o algo por el estilo, y entonces eso distorsiona mucho los datos. Pero las cifras de velocidad ayudan a entender bien cómo está instalada la economía en los últimos meses. Ahora hay algunos que pueden decir, también está la estacionalidad. Por lo mismo que decía las cerezas no se envían a China en otros meses del año, sino que solamente en diciembre. Claro, bueno, esas cifras son desestacionalizadas, pero siempre hay fenómenos sectoriales que pueden estar influyendo. Ahora, lo que pasa es que uno tiene que ser simétrico. Pues, si cuando las cifras fueron malas por algún factor puntual, ¿cierto? Uno dice, bueno, son temas transitorios. Luego tiene que decirlo también cuando las cifras son excepcionalmente buenas, pero se cree que la verdad va más o menos por el medio. Ahora, hablemos del 2,5%. Sí. Hasta antes de esta cifra, el mercado más o menos estaba en 2,2, 2,3. No había nadie que hablara un poco más. En la encuesta de expectativa económica era 2,2. Exactamente. Pero luego de los sectores productivos del viernes pasado, estaban en 2,3%. Pero el año
A menos que el Banco Central diga otra cosa en las cuentas nacionales, está en 2,5%. Y usted dijo al principio que es exactamente lo mismo que ustedes proyectaron en el último informe de finanzas públicas, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, el 2,6, que usted mismo fue muy enfático de que no se va a poder lograr. Entonces, usted también estaba bastante convencido de que la cifra no iba a estar cercana a eso, que iba a estar más cerca del 2,3. Eso lo dijimos después de ese dato de septiembre, porque independientemente de que fuera un factor puntual, igual es un mes en el año que, ¿cierto?, lo que se pierde de producir no necesariamente se recupera el mes siguiente. Incluso, bueno, ahora estamos discutiendo las cifras preliminares para el 2024. En las cuentas nacionales todavía hay revisiones que se hacen. Todavía puede haber algún ajuste adicional al alza. Por ejemplo, en el tema de servicios, lo que se hace normalmente en los IMASEC es que la actividad de servicios se deflacta por las remuneraciones, por los índices de remuneraciones, que es un índice que ha crecido bastante más que el IPC. Pero luego en las cuentas nacionales se usa una metodología más amplia. Entonces es posible que si baja ese deflactor, la cifra real sea un poco superior también, porque el sector de servicios acá en las cifras de diciembre y también las que tenemos para el año, ahora aparece como un sector más bien rezagado respecto de otros que con todos estos datos nuevos han ido subiendo, como minería, manufactura. Pero servicios en realidad, por lo menos por lo que uno ve en algunos subsectores de servicios, también ha tenido dinamismo, especialmente ahora a fin de año, como el sector turismo, restaurantes, hoteles. Ahora, este resultado que estamos teniendo dista bastante de algunas proyecciones, dista bastante de los últimos que hemos conversado, muestra también que es una ciencia, un estudio muy difícil el proyectar las cifras económicas con exactitud, incluso en periodos cortos de tiempo, que pueden haber tantos factores, que pueden haber cosas que sucedan que no se manejan con tanta antelación, que realmente hay que tener un poco más de margen de sorpresa a la hora de proyectar las cifras, tanto para arriba como para abajo. Claro, por supuesto, proyectar la actividad económica con mucha anticipación no es fácil. Nosotros la verdad que nuestra proyección fue bastante estable porque a fines del 2023, para el 2024 proyectamos 2,5, después con los datos que hubo en enero, febrero, llegamos hasta 2,7, bajamos a 2,6, terminamos en 2,4, o sea, siempre estuvimos más o menos en ese rango. El mercado, sin embargo, tuvo un rango bastante más amplio porque partió en unos 7 por ahí por noviembre del 2023, llegó a estar en 2,6 y ahora estaba más cercano al 2,2%. Entonces, quizás la diferencia es que muchas veces los mercados tienden a ser muy sensibles al último dato. Nosotros más bien hemos tendido a mirar como los determinantes de la actividad del conjunto del año y tratando como de anticipar qué es lo que vamos a ver más adelante en el año. Es un poco lo que ustedes hacen en el Banco Central, donde usted fue presidente. También el Banco Central tiende a ser menos sensible e incluso algunos le dicen que no reacciona a tiempo en muchas ocasiones precisamente por eso. Claro, porque digamos, uno analiza los determinantes más fundamentales de la actividad de algunos sectores que son más importantes. Entonces, por ejemplo, temas como la evolución de las condiciones financieras, pesa mucho los análisis que hace el Banco Central. En nuestro caso, pesa mucho, como vemos, en la fortaleza de algunos sectores. Entonces, eso ayuda a limpiar un poco la volatilidad que tienen los datos mensuales para no ser tan sensible a datos que son volátiles inevitablemente. Mario, algo que no ha sido volátil es que la capacidad de crecimiento de nuestra economía ha ido a la baja desde hace muchos años. Ya les adelantamos una gráfica que preparamos. Estos son los PIB de los últimos años, de los últimos 4 gobiernos, incluido el actual del presidente Gabriel Boric. Ahí lo vemos. El primero de Sebastián Piñera, un promedio de 5,4%, pero fíjese cómo terminó el último, 3,3% en 2013. Luego el segundo gobierno de Michelle Bachelet, un promedio de 1,8% apenas y bastante parejo los 4 periodos.
Sigamos adelante con la otra gráfica, con el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Ahí totalmente distorsionado por la pandemia, pero un promedio de 2,4%, menos de la mitad de su primer periodo. Y entonces ya lleva 3 años en la administración de Gabriel Boric, con un promedio de 1,6%. Independiente de las situaciones, la tendencia es bastante clara. Crecimientos cada vez menores. Si sigue así el gobierno en el cual usted forma parte, sería el de menor crecimiento también desde el retorno de la democracia. ¿Qué nos dice eso como país? O sea, me parece que con lo que estamos proyectando para el 2025 no sería el caso, pero estaría ahí más o menos cerca de la cifra del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Eso lo que indica es que, bueno, nuestra capacidad de crecimiento ha caído. Ha caído muy rápido, además, ¿ah? Porque es cierto, cuando a mediados de la primera década de los 2000 se estimaba un crecimiento tendencial del orden del 5,5%, ahora estamos por debajo del 2%. Entonces, para un periodo de 20 años es una desaceleración muy rápida. Y esa desaceleración tiene que ver fundamentalmente con el estancamiento de la productividad, que en estos últimos 15 y 17 años ha crecido cero, ¿eh? Ahora, la productividad en realidad es un concepto que, claro, conceptualmente, o sea, a uno le dice ciertas cosas, pero no corresponde a cómo la miden los economistas, porque los economistas la miden como un residuo, o sea, es todo lo que nos está explicado por el aumento del empleo, del capital humano y el aumento del capital físico, la inversión. Entonces encierra muchas cosas, entre otras cambios en la dinámica de ciertos sectores, el surgimiento de nuevas ventajas comparativas que el país aproveche, cambios de precios relativos. Entonces por eso nosotros somos un poco más optimistas, en el sentido de que para Chile durante los últimos años han estado surgiendo oportunidades, ventajas comparativas nuevas, que si las aprovecha, ese crecimiento, esa trayectoria de la productividad y del crecimiento tendencial se puede revertir. Ahora, usted sabe mejor que yo que se ha hablado de esta crisis de la productividad en los últimos 10 y hasta 15 años, pero todo sigue igual o peor. Usted dice que hay una oportunidad, pero ojalá se aproveche. Se habla poco de productividad, por ejemplo, en espacios políticos amplios, no está en la primera parte de los programas de gobierno, porque es algo demasiado abstracto, es algo también demasiado difícil. Es por eso que mucho se habla, pero realmente poco se aborda, o al menos no está en los primeros mensajes de cada gobierno. Bueno, la verdad es que estuvo un poco perdido como concepto en la discusión pública durante un tiempo, pero en el último par de años se ha hablado harto de productividad y nosotros, por lo menos como agenda de gobierno, el pacto fiscal, la parte de impulso al crecimiento, es todo productividad. O sea, todo lo que se está haciendo en términos de legislar para racionalizar el otorgamiento de permisos para inversiones, por ejemplo, eso es productividad. ¿Eso tiene que salir este año? Tiene que ser, o sea, no solo este año, debería salir a la vuelta del receso legislativo. O sea, el proyecto de ley marco sobre permisos sectoriales está muy próximo a aprobarse, y el proyecto de permisos ambientales ya está a punto de pasar al segundo trámite, con lo cual también puede acelerar bastante su tramitación, y hay 2 proyectos más también sobre estas materias. ¿Va a presentar la reforma del impuesto a la renta? La vamos a presentar, hemos seguido nuestra ronda de consulta, y ahí dentro de eso hay un tema que tiene mucho que ver con este tema de la productividad, que es el impuesto a la renta de primera categoría. ¿En cuánto va a quedar? Que sabemos que actualmente está en 27. Hemos estado trabajando hasta ahora con una cifra de 25, pero estamos explorando si es que hay algún espacio adicional para reducirla, pero siempre en una lógica de compensación. ¿Podría llevarla a 23 fiscal, como ha pedido la CPC, la SOFOFA y gran parte de los gremios productivos? O sea, aquí yo diría el punto de referencia para nosotros es la mediana de los países de la OCDE, que es de alrededor de 24%. ¿Ese sería entonces un nuevo objetivo? O sea, ese es un punto de referencia, ¿eh?
pero vamos a ver ahí si es que se puede llegar hasta allá, porque como decía, acá lo importante es que también que se compense fiscalmente, porque si tenemos una situación fiscal ¿cierto? Ajustada, no vamos a ponerla en riesgo por generar incentivos económicos, porque como sabemos, si bien mucha gente piensa que con unos incentivos tiene un efecto tan espectacular sobre la actividad que más que compensan la pérdida de recaudación, en realidad eso nunca se ha podido constatar empíricamente. Precisamente de los números fiscales hablaremos al regreso de esta pausa en Agenda Económica con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Seguimos conversando en Agenda Económica con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, habían proyectado que el fisco iba a tener un déficit efectivo de 1,9%. Eso lo proyectaron hace algunos meses. Sin embargo, el déficit final fue 2,9%, una diferencia enorme. Y quiero preguntarle, porque ya ha desarrollado bastante las razones, pero la magnitud, ¿a usted le preocupa ese error de esa magnitud en el cálculo? Sí, bueno, el 1,9% fue el déficit que se proyectó cuando se discutió la ley de presupuesto del 2024, es decir, por ahí por octubre del 2023. ¿Ya? Eso se hizo, digamos, fijando primero la meta de balance estructural, calculando, ¿cierto?, descontando el efecto cíclico, se llegaba a esas cifras. Al poco andar del año, particularmente en abril, mayo, nos dimos cuenta de que el resultado de la operación renta había sido mucho más negativo de lo que se había estimado. ¿Ya? Eso fue una diferencia del orden de 4.000 millones de dólares. 1,2% del PIB aproximadamente. Claro, y después, o más o menos simultáneamente, lo que vimos también es que los precios del litio estaban bajando adicionalmente a lo que habían bajado durante el 2023 y estaban también haciendo caer los ingresos provenientes del litio en más de 1.000 millones de dólares, pese a que habíamos intentado ser conservadores en esa cifra, porque se había presupuestado la mitad de ingresos del litio que el año anterior, que había sido esos años récord, cuando habían 5.000 millones de dólares de ingresos de litio, que se pensaba que eso permitía sustituir aumentos de impuestos y qué sé yo. Pero claro, eso no duró tanto. Tuvimos que ir el 2023 y el 2024. Eso fueron otros 1.000 millones de dólares. Entonces, en total fueron 5.000 millones de dólares menos de ingresos que luego, durante el año, tratamos de compensar con aumento de recaudación de otras fuentes. De hecho, el IVA recaudó 800 millones de dólares más de lo que se había presupuestado. Lo mismo los impuestos provenientes de la minería también rindieron como 500 millones de dólares más. Y se hicieron los ajustes de gasto por 1.500 millones de dólares. Entonces, en el fondo, más o menos la mitad de esos menores ingresos se logró compensar, pero no la totalidad. Y entonces esta brecha que vemos hoy día de un punto del producto corresponde básicamente a eso, lo que no se alcanzó, lo que no se logró compensar. Ministro, me queda un minuto, quiero que me responda dos cosas. Tenemos una gráfica preparada por el aumento de la deuda pública. Le resumo, la deuda desde el 2007 hasta la fecha ha crecido 9 veces. Fíjense, no es necesario hacer un zoom por los números, la tendencia es clara. ¿Usted puede asegurar, ministro, que no se va a sobrepasar el 45% de deuda del PIB, que ustedes mismos señalaron que es el límite máximo y también otros organismos internacionales? Actualmente está en 42,3%. Sí, bueno, lo que yo puedo asegurar no solo es que no vamos a sobrepasar el 45%, lo que no queremos es sobrepasar el 42%, porque esta cifra de 42,3%, en realidad toda la diferencia con la proyección anterior que teníamos es todo tipo de cambio. Dólar. Claro, porque ¿cierto? Hay una parte importante de la deuda que se emite en dólares o moneda extranjera, se convierte a peso y ahí se calcula la relación con el PIB. Entonces, y eso se hace con el tipo de cambio de diciembre de cada año. 42%, entonces. Y no nos queda nada de tiempo, ministro, y quiero preguntarle, en la parte política.
muchos parlamentarios están pidiendo la renuncia de la directora de presupuesto, Javiera Martínez. ¿Usted la va a ratificar en el cargo? Mire, no hay nadie que haya estado más dedicado a tratar de reequilibrar las finanzas públicas, compensar esa caída de ingresos, como la directora de presupuesto. Ella es la que ha estado metida de cabeza desde mediados de este año en desentrañar qué es lo que estaba pasando con los cálculos de ingresos. Ahora está trabajando con una misión del Fondo Monetario para actualizar las estimaciones de ingresos, de manera que en términos de dedicación y compromiso para retomar o devolver las finanzas públicas a la trayectoria a la cual se comprometió este gobierno, creo que no hay nadie que tenga una dedicación o compromiso mayor que Javiera Martínez. Mario Marcel, ministro de Hacienda, como siempre, muchas gracias por venir a Agenda Económica a analizar en detalle los números de nuestro país. Que esté muy bien. Muchas gracias. Termina la agenda económica, pero yo me cambio solamente de puesto acá en el estudio CNN Chile porque ya viene CNN Prime.